Muy bien, entonces vamos a continuar con la resistividad eléctrica. Entonces, ya les había contado que en un material óhmico, la resistencia es esa eh, proporcionalidad entre el voltaje aplicado y la corriente que se produce. ¿Ok? Pero, bueno, resulta que, ¿cómo le cambiamos la resistencia a un alambre? ¿No? Entonces, supongamos un alambre, este de cierta longitud L y cierta área transversal A, ¿no? Entonces, pueden pensar en un cilindro o pueden pensar no necesariamente en algo cilíndrico, un paralelepípedo, pero sí alguna forma que esté alargada. Entonces, la resistencia de ese alambre, si lo piensan, tiene sentido que sea proporcional a la longitud. Es decir, que mientras más largo sea el alambre, pues más camino tiene que recorrer la corriente, entonces va a aumentar la resistencia total del alambre si le aumentamos la longitud. Por otro lado, si aumentamos el calibre del alambre, si lo hacemos más grueso o más delgado, bueno, si lo hacemos más grueso, igual en analogía con el río, aumenta el camino por el cual puede pasar la corriente. Entonces, si aumentamos el área, disminuye el, la resistencia del alambre. Y además, esa resistencia pues va a depender del material que utilicemos, ¿no? Entonces, hay una característica que se llama la resistividad del material y es una constante de proporción que depende de cada material. Tenemos aquí que la resistencia es igual a esta resistividad por la longitud entre el área. Entonces, es característica de cada material. Entonces, si vemos aquí en una tabla, tenemos resistividad y coeficiente de temperatura a 20 grados. ¿Mm? Entonces, la resistividad pues se va a medir en ohms por metro. Ujú. Entonces, básicamente tenemos que los mejores conductores tienen una resistividad más baja, ¿no? De los que están aquí en la lista, la plata es el que tiene la mejor resistividad, después sigue el cobre, el oro, el aluminio, el tungsteno, el hierro, el platino, el mercurio, el nicromo, que es una aleación de níquel, hierro y cromo, y así. Entonces, ya después, si vamos aumentando la resistividad, pues llegamos a materiales que son cada vez más aislantes. Pues tenemos aquí los semiconductores que pueden ser de carbono, de germanio, de silicio, pues tienen aquí su resistividad. Y pues ya materiales con una resistividad mucho mayor, pues ya se consideran aislantes, ¿no? Como el vidrio o el hule. Y aquí tenemos un coeficiente de temperatura, que digo, eso no lo vamos a discutir a profundidad ahorita, pero nada más es qué tanto cambia la resistividad con cambios en la temperatura, porque resulta que no es lo mismo la resistividad que van a tener estos materiales a bajas temperaturas que a altas temperaturas, ¿no? Entonces, de hecho, ese cambio en la resistividad, pues se puede utilizar incluso como un termómetro, ¿no? Hay unos resistores que se llaman termistores, que justamente se utiliza o se explota ese cambio en la resistividad del material con la temperatura, y con eso, pues nosotros podemos medir la temperatura en un circuito, ¿no? Ahora, tenemos este ejemplo. Una persona quiere conectar unas bocinas que se encuentran a una distancia de 20 metros del amplificador
que va a producir el sonido, con alambres de cobre. Si cada alambre debe ser de 20 metros, ¿cuál es el grosor mínimo que debe tener el alambre para que su resistencia sea no mayor a 0,2 ohms? Entonces, para contestar la primera pregunta, es que tenemos que verificar. Tenemos la resistencia, o sea, queremos que todo el alambre de 20 metros tenga una resistencia no mayor a 0,2 ohms, ¿no? Entonces, la resistencia, en términos de resistividad, es igual a la resistividad ρ por la longitud entre el área. Entonces, mm, el grosor mínimo, pues está relacionado con el área, ¿no? Entonces despejamos el área de aquí, pues sería ρ por longitud entre la resistencia. Ahora, ¿el grosor lo medimos como un área o lo medimos como un diámetro? Vamos a hacer aquí la suposición de que el cable es cilíndrico, ¿no? Entonces, ¿cómo es el área transversal de un cilindro? Pues es el área de un círculo, ¿no? Entonces, esa área lo podemos ver en términos del radio o del diámetro. Si lo vemos en términos del diámetro, pues sería pi por diámetro al cuadrado entre 4. Ujú. Entonces, pi por diámetro al cuadrado de 4 es igual a ρ por la longitud entre la resistencia y el diámetro es entonces, si despejamos de aquí, verifíquenlo, sería 4 entre pi, ρ, longitud entre la resistencia. Esto le sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, este diámetro vamos a igualarlo a el 4 lo podemos sacar de la raíz como un 2. Aquí necesitamos la resistividad del cobre es 1,68 por 10 a la menos 8, ¿no? Entonces, lo anotamos aquí, 4 por 1,68, 10 a la menos 8, por la longitud que es de 20 metros. Y esto lo vamos a dividir entre pi, que vamos a aproximar a 3,14. Y lo multiplicamos por la resistencia, que debe de ser de 0,2 ohms. Ok, entonces hacemos esta operación. Vamos a ver cómo nos sale. Serían 2 por la raíz de 4 por 1,68 por 10 a la menos 8 por 20 entre pi por 0,2.
Entonces nos sale el valor de, eh, bueno, aquí hay un pequeño error, si ya lo notaron. Como ya había sacado el 2 de la raíz, entonces este 4 no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces el valor que nos sale es de 2,92 por 10 a la menos 3 metros. Quiero decir, es de 1,46 por 10 a la menos 3 metros. Es decir, en milímetros serían 1,46 milímetros de diámetro. ¿Ok? Entonces, así de gruesos tienen que ser por lo menos para que no excedan este valor. ¿Ok? Entonces, el siguiente inciso dice, si la corriente circulando por cada cable es hasta 4 amperes, ¿cuál es la diferencia de potencial aplicada en cada alambre? Entonces, para contestar la 2, ¿cómo le hacemos? Pues aquí está hablando de una corriente y tenemos una resistencia, entonces ¿a qué le suena? Exacto, a la ley de Ohm. Entonces, voltaje es corriente por resistencia. Aquí ya es una sustitución directa, la corriente es de 4 amperes y la resistencia, pues quedamos que no queremos que sea de más de 0,2 ohms, ¿no? Entonces, asumiendo una resistencia de 2 ohms, pues esto que nos va a dar un 0,880 volts. ¿No? Muy bien. Ok, entonces, pues esta sería la respuesta del inciso 2, 0,80 volts. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora, eh, cuando la corriente pasa a través de una resistencia o un resistor, les había comentado que al inicio y al final del resistor el potencial no es el mismo, ¿no? En un lado es mayor que en el otro. Esto significa que las cargas, cuando pasan a través del resistor, de un lado tienen más energía que del otro. Entonces, ¿esto cómo se concilia la conservación de la energía? Pues resulta que esa energía se está disipando de alguna manera, ¿no? Se está consumiendo. Entonces, pues a final de cuentas, ese es el punto de que utilicemos circuitos eléctricos, ¿no? Porque queremos convertir esa energía eléctrica en algo más. Entonces, en el caso más sencillo, para los resistores, esa energía pues simplemente se va a convertir en calor, ¿no? Entonces, a ese efecto de que a través de una resistencia se calienta, por esa energía que están perdiendo los electrones al pasar, pues, se llama el efecto Joule. Ujú. Entonces, lo que nos dice la ley de Joule es cuánta energía está perdiendo
o cuánta energía se está convirtiendo en calor al pasar a través de una resistencia. Y esa energía, pues, es la potencia, ¿vale? Entonces, la potencia es voltaje por corriente. Así de sencillo. Eso es lo que nos dice la ley de Joule. Entonces, esto aplica para todo, ¿vale? Entonces, simplemente la potencia se da en volts por ampere. Recordemos que volt es una unidad de joule, de cuánta energía hay en cada carga, entonces joule sobre coulomb. El ampere son coulomb sobre segundo, estos se cancelan, los coulombs, y nos queda joule sobre segundo, y pues esos son watts, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso ya lo sabíamos, la potencia se mide en watts. Ahora, si consideramos un circuito que se comporta conforme la ley de Ohm, podemos ver esa potencia en términos de la resistencia del circuito. Lo podemos ver en términos de la corriente o en términos del voltaje. Ujú. Entonces, a partir de la ley de Ohm, si yo sustituyo el voltaje, pues es resistencia por corriente, ¿no? Reina de Inglaterra. Entonces, puedo ver la potencia como R por I. Y esto me da RI cuadrada, ¿vale? Entonces, pues aquí, esta recuérdenla. Puedo ver la potencia en términos de resistencia y corriente. Entonces, potencia es igual a RI al cuadrado. Entonces, esto pues significa que mientras mayor sea la corriente que tiene mi circuito, pues va a aumentar la potencia, ¿no? Y va a aumentar con el cuadrado de la corriente, ¿no? Si yo logro hacer que mi circuito tenga una corriente del doble, la potencia que va a consumir es 4 veces mayor. Ujú. Asumiendo que la resistencia se mantiene constante. Y por otro lado, eh, si lo quiero ver en términos del voltaje, pues sustituyo nada más, me regreso aquí y sustituyo la corriente. Entonces sería voltaje sobre resistencia y me da que la potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia, ¿no? Entonces, pues ahí igual, ¿no? Si yo duplico el voltaje que le aplico a un circuito y la resistencia se mantiene igual, pues el voltaje se va, la potencia se va a cuadruplicar, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a continuar. Dice, se quiere diseñar un faro de automóvil con una potencia de 40 watts. Si el potencial disponible es de 12 volts, ¿de qué valor debe de ser la resistencia del faro? Ok, entonces fíjense, tengo que la potencia es de 40 watts. ¿Mm? Es la potencia que quiero que tenga el faro. Y le estoy sometiendo a un potencial de 12 volts. ¿Mm? Entonces, aquí voy a asumir que se obedece la ley de Ohm. Entonces, potencia, ¿cómo la relaciono con voltaje? Pues es voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Qué pasa si no me acuerdo de cómo sale esta fórmula? Pues es una posibilidad, pero lo que sí tengo que recordar, lo que me tengo que tatuar casi casi es la ley de Ohm, voltaje por resistencia, voltaje es igual a resistencia por corriente, y la potencia. Esta siempre, la potencia es voltaje por corriente. Entonces, aquí no se me ocurre ninguna mnemotecnia, pero si a ustedes se les ocurre alguna, pues por favor compártanmela, ¿no? Para acordarse de la potencia.
Entonces, pues simplemente podemos utilizar estas dos. Tenemos un sistema de dos ecuaciones eh, y queremos saber la resistencia, ¿no? Entonces aquí en las dos ecuaciones tenemos voltaje y en las dos ecuaciones tenemos corriente. Nos vamos a despejar la corriente. Corriente es voltaje sobre resistencia. Aquí, corriente es potencia sobre voltaje. Si igualamos estos dos, nos va a quedar que voltaje sobre resistencia es igual a potencia sobre voltaje. Y si pasamos el voltaje multiplicando, pues tenemos que voltaje al cuadrado sobre resistencia es igual a potencia, ¿no? Y pues es lo mismo de acá. Ok, entonces, perdón, pero lo que queremos es resistencia, ¿no? Entonces vamos a despejar resistencia. Resistencia pasa multiplicando y potencia la pasamos dividiendo. Entonces cambian de lugar y la resistencia es voltaje al cuadrado sobre potencia. Y pues aquí ya es muy directo, son 12 volts al cuadrado dividido entre la potencia que son 40 watts. Y entonces, haciendo el análisis de dimensional, pues nos va a quedar que estos son ohms. Entonces, 144 entre 40 nos da 3,6 ohms. Entonces, pues chequen que sí salga. Muy bien. Entonces, pues ya tenemos como que varias cosas, ¿no? Para saber varias cosas de los circuitos. Eh, ahora, por ejemplo, ¿cómo les cobran a ustedes la energía? ¿Cómo se las cobra la compañía de luz, la compañía de electricidad? La energía no se las cobran en joules, ¿no? Si ustedes ven un recibo de energía o suben su medidor, la unidad que manejan es una que se llama el kilowatt hora, ¿no? O el watt hora. O inclusive, por ejemplo, ya cuando se habla de la energía que consume un país, un estado, una ciudad, se habla de megawatts hora, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de un megawatt hora o un kilowatt hora? Un kilowatt hora es la cantidad de energía que consume durante una hora un circuito con una potencia de 1000 watts. Ujú. Entonces, 1000 watts, por ejemplo, es más o menos lo que consume un horno de microondas o lo que consume un calentador doméstico, ¿no? Para, para esos días que hace frío. Entonces, si ustedes dejan uno de esos aparatos funcionando durante una hora, la energía que consumieron en total es 1 kilowatt hora, ¿m? O 1000 watts hora. ¿Y eso en cuánto equivale en joules? Pues bueno, recordando que la potencia es trabajo o energía dividido entre tiempo, ¿m? Pues la energía consumida en este caso, o sea, digamos, esto es en general. La potencia es igual al trabajo o la energía. Voy a poner aquí patines para que no se confunda con los watts. Es trabajo sobre tiempo. Entonces, el
trabajo, que es básicamente la energía mecánica, es potencia por tiempo. Ujú. Entonces, si tenemos una cantidad de energía de 1 kWh, son 1000 watts por 1 hora. La hora, pues la convertimos a segundos para que esto haga sentido. Y entonces nos quedan 3.6 megajoules, perdón. Es decir, 3.6 millones de joules. ¿Mm? Ok, entonces pues ya saben cómo convertir a joules su consumo de energía eléctrica. Em, Ahora, por ejemplo, los circuitos de las casas eh, están diseñados para que soporten una cierta potencia máxima. O sea, si nosotros conectamos demasiados aparatos al mismo tiempo, el circuito casero no está diseñado para soportar una cantidad muy grande de aparatos. ¿Por qué? Porque pues todo el cableado tiene una cierta resistencia. Entonces, si nosotros conectamos muchos aparatos a la vez, pues va a aumentar el total de la corriente que está circulando por toda la casa. ¿Y cuál es el problema con eso? Por más que los cables sean muy conductores, tienen una cierta resistencia eléctrica. ¿Y qué pasa cuando hacemos pasar una corriente por una resistencia? Se calienta. Entonces, si nosotros hacemos circular demasiada corriente a través de los cables de una instalación eléctrica doméstica, esos cables se pueden llegar a calentar tanto que se derrite o se quema el aislante que tienen y pues eso ya es un peligro de incendio, ¿no? Entonces, por eso se cuenta con un fusible o con un interruptor general, ¿no? Entonces, si se detecta que la corriente en la casa sube más allá de cierto límite, ese interruptor o ese fusible abren el circuito y entonces ya interrumpen el paso de la corriente para evitar cualquier incendio, ¿no? Entonces, supongamos que en una casa el circuito tiene un fusible que soporta hasta 20 amperes. Si se encienden todos los aparatos al mismo tiempo, ¿el fusible aguantará? ¿Ustedes qué creen? Pues a ver, aquí, ¿qué tenemos que utilizar? Eh, pues fíjense, la potencia es igual a voltaje por corriente, ¿no? Entonces, ¿cuánta corriente es capaz de aguantar este circuito? Dice que 20 amperes, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto da o sea, digamos, cuál sería la potencia máxima que yo puedo eh, tener en este circuito. El voltaje que viene, bueno, aquí en México, que seguimos el sistema americano, pues es de 127 volts, ¿no? Vamos a aproximarlo a 120. Y nos dice que este circuito está diseñado hasta para 20 amperes. Entonces, la potencia máxima que soporta este fusible son 120 por 20, son 2400 watts. Ujú. Entonces, esta es la potencia máxima. Si nosotros excedemos esta potencia, se va a botar el fusible. Ahora, ¿cuál es la potencia total que se está utilizando en este ejemplo? Simplemente sumen
sumen la potencia que consume cada aparato. Entonces sumamos la de la bombilla, que dice que son 100 watts, porque pues, ha de ser una bombilla de las viejitas, más el calentador eléctrico, que son 1800 watts, más el aparato estéreo, que son 350 más una secadora de cabello, y eso nos da en total una potencia de 3450 watts. Entonces, pues, ¿cuál es la conclusión? Esta potencia es mayor que la potencia máxima que aguanta el fusible, por lo tanto, esto no va a aguantar el fusible, ¿no? En cuanto conectemos todo, pues se va a, a fundir, ¿ok? Entonces no aguanta. Muy bien, vamos a ver lo que sigue. Ahora, toda la discusión que hemos tenido hasta ahorita no hemos platicado bueno, estamos asumiendo que la corriente viaja en una sola dirección. Entonces, esos circuitos donde la corriente viaja en una sola dirección se llaman circuitos de corriente directa. Y en efecto, si nosotros, nuestra fuente de voltaje es una batería, pues sí, lo que nos va a entregar es una fuente de corriente directa. ¿Por qué? Porque la corriente solo va a fluir en una dirección, ¿no? Ahora, en los circuitos que vienen de la compañía de luz, la compañía no nos suministra corriente directa, nos suministra corriente alterna. ¿Ok? Esto es debido a varias razones que tienen que ver con la eficiencia de la transmisión de corriente a grandes distancias. eh, para estos casos. Entonces, ahorita nada más me voy a limitar a decir que hay varias razones por las cuales es más eficiente transmitirlo como corriente alterna, ¿no? Entonces, la corriente va en una dirección y en otra, ¿no? Como vemos en este gráfico, lo podemos aproximar con una función senoidal, ¿no? Entonces, la corriente viaja en una dirección, disminuye y luego viaja en otra dirección, ¿no? Entonces, en promedio, pues ustedes dirían, bueno, pues la corriente es cero, ¿no? Y pues sí tendrían razón, ¿no? Pero en realidad la corriente, va en una dirección y luego va alternando en otra, ¿no? Entonces, esa diferencia de potencial que nos suministra la compañía de electricidad, pues la podemos ver como una función senoidal, ¿no? Entonces tenemos como un voltaje base, que sería la V0, que es la amplitud, y pues si eso lo multiplicamos por una onda senoidal, pues va variando en el tiempo, ¿no? Entonces es 2pi por la frecuencia y el tiempo. ¿De cuánto es esa frecuencia? En el sistema americano, que es el que utilizamos en México, es de 60 Hz, pero en otros países, como por ejemplo en el sistema europeo, la frecuencia es de 50 Hz, es decir, 50 oscilaciones por segundo. Ujú. Entonces, esta se considera una frecuencia baja, pero pues es la frecuencia que se tiene. Entonces, ¿cuál sería la corriente que circula por el circuito? Pues asumiendo que se comporta como un circuito óhmico, pues la corriente sería voltaje sobre resistencia. Y si el voltaje está cambiando en el tiempo, pues la corriente también. Y esto nos va a dar, lo simplificamos como B0 entre R por el seno de esto.
Entonces, ese voltaje cero entre la resistencia, pues lo podemos llamar la amplitud de corriente, ¿no? O sea, va a tener unidades de corriente y pues es la corriente entre la que va a ir oscilando el sistema. ¿Y cuál va a ser la potencia que consume este circuito? Entonces, pues, la potencia es voltaje por corriente. Si nosotros multiplicamos voltaje por corriente, pues va a ser V0 por el seno por I0 por el seno. Ujú. Estos dos senos son iguales, ¿no? Son del mismo ángulo. Y si checamos las propiedades trigonométricas, pues ustedes pueden recordar a partir de la suma del seno de un ángulo, ustedes pueden verificar que el seno al cuadrado de algún ángulo X es igual a, eh, no, perdón. Bueno, aquí es directo. Pues simplemente es el mismo seno, pues es seno de un lado y seno del otro. ¿Mm? Entonces, pueden ver esto como B0 por I0 por el seno cuadrado, o pues recordando que la potencia la podemos poner en términos de la corriente, pues va a ser I0 cuadrado por R, ¿no? ¿Por qué? Porque la potencia, pues también la podemos poner como R por la corriente al cuadrado. Ujú. Entonces, lo que quiero que veamos es que la potencia siempre va a ser positiva, ¿no? Aunque cambien de signo, aunque pueda cambiar de signo el voltaje o la corriente, como siempre van en la misma dirección, la potencia siempre es positiva y va variando entre cero y la corriente al cuadrado por la resistencia del ciclo. ¿Mm? ¿Cuál es la potencia promedio en este caso? Si nosotros sacamos el promedio de esto, mm, pues va a ser como está oscilando siempre entre estos dos valores. El promedio es un medio de I0 al cuadrado por R. Ujú. Entonces, esta es la potencia que está consumiendo nuestro circuito en, en promedio, ¿no? Esta es la que nos cobra la compañía de luz. Ok, entonces, pues sí, ¿no? Ya aquí vimos que simplemente está a la mitad. Si ustedes hacen una potencia, hacen un promedio integrando esto, pues les va a dar lo mismo, ¿no? En un ciclo completo, la cantidad, la potencia integrada, pues va a ser la mitad de la amplitud. Ok, ahora, ¿cuál es la corriente y el voltaje promedios? Pues si ustedes promedian una onda senoidal, ¿cuál es el promedio de un seno? Cero. Y el voltaje, pues también va a ser senoidal y entonces ese promedio también va a ser cero. Ok, pero a lo mejor eso no es lo que queremos saber, ¿no? O sea, queremos una medida que nos diga, bueno, más o menos, sin tomar en cuenta si es positivo o negativo el voltaje, como que, ¿cuál sería el voltaje, la diferencia de potencial promedio o la corriente promedio que está pasando a través de ese circuito? Pues entonces lo que vamos a tomar es la corriente y el voltaje RMS. RMS es la raíz cuadrática media, entonces es promediando sobre el valor cuadrático de los dos.
¿no? Entonces, a partir de la potencia promedio, ustedes pueden darse cuenta de que, eh, por ejemplo, la corriente promedio sería la raíz del cuadrado de la corriente en todo el tiempo, ¿no? Entonces, como tenemos que o sea, digamos, si yo promedio la potencia, esa potencia sería la corriente promedio RMS por el voltaje promedio RMS, ¿no? Entonces, o lo que es lo mismo, la corriente promedio, pues sería potencia sobre el voltaje promedio, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ahí va a salir un factor de raíz de 2 y pues es ligeramente menor a la amplitud, ¿no? De la corriente y a la amplitud del voltaje. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en realidad, cuando la compañía de luz nos dice cuál es el voltaje que nos manda, nos dice que es un voltaje de 127 volts, no es un voltaje promedio, es el voltaje RMS. Entonces, en el sistema americano, el voltaje RMS es de 127 volts. Ujú. Entonces, este valor es o sea, el voltaje de pico a pico disminuido por un factor de raíz de 2. En el sistema europeo es el doble la amplitud, pero disminuida por un factor de raíz de 2 aproximadamente, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí es la discusión de la corriente alterna y pues muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto.